Qué lindo es el Señor, aleluya. Nos ha permitido estar una vez más aquí delante de su presencia. Amén. Amén. Y vamos a la palabra en el Salmo 138, versículo 8. Salmo 138, versículo 8. Cuando lo tengan, digan amén. Y la palabra lee el nombre del Padre, Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Repetimos, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares las obras de tus manos. Vamos al cielo, Padre, en nombre de Jesús. Te adoramos, te glorificamos y te damos gracias. Espíritu Santo de Dios, no te pido que me quites, sino que me uses. Tú entenderás el propósito, Padre Santo, de esta palabra. Espíritu Santo de Dios, pasa un carbón encendido en mis labios. Si no antes perdonar mis faltas y mis fallas. De la misma manera, Padre Santo, que yo he recibido esta palabra, también mis hermanos, Padre Santo, hazla recíproca en su corazón, Padre Santo. Y no simplemente que la haga recíproca, Padre, sino que también tú, oh Señor, ponle el deseo de su corazón para mantenerse en ella, Padre. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, gracias, Padre. Amén, amén, amén. Es bien lindo cuando podemos tener el discernimiento y la confianza del Señor, amén, de traer su palabra, porque inmerecidos somos. Somos inmerecidos. Porque nadie tiene, si me puedo ponerle el privilegio o la razón o el que le toca, porque se lo haya ganado el predicar el evangelio. Esto es un don y un regalo. Y Él se lo ha dado a quien Él quiere. La palabra propósito significa determinación firme de hacer algo o un objetivo que se aprende a alcanzar. Mira qué terrible es que el salmista en este momento estaba diciendo: Jehová cumplirá su propósito en mí. Pero la pregunta es si en algún momento te has preguntado cuál es tu propósito en Dios. Podemos pensar muchas veces, y el salmista lo que dijo fue: Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén. Pero ¿cuál es el propósito tuyo en Dios? ¿A qué determinación has hecho tú para hacer algo para Dios? Para conquistar a Dios. ¿Qué has tenido tú que dejar para poder hacer lo que Dios quiere hacer en tu vida? ¿Qué tienes que dejar tú para que nosotros, el Señor, se manifieste en nuestras vidas? Hubo un momento dado, un profeta llamado Jonás, en la cual este profeta, el Señor le dijo: necesito que vayas a Nínive.
y le diga a aquella gran ciudad que las voy a deshacer, las voy a desechar, las voy a matar. Pero Jonás no quería hacerlo. Había un propósito, pero Jonás dijo: no, yo no voy a hacer eso. Y yo me imagino el Señor, ya empezó lo difícil aquí. ¿Cuántas veces no nos hemos puesto difícil con el Señor? Nos hacemos llamar siervo, pero no queremos servir. Queremos que todos sean humildes, pero nosotros no podemos ser humildes. Siempre nace como que en nosotros ese como de competir, como que no, yo brillo más. Señor, que reprenda al diablo. Por eso cuando a mí me preguntan, hermano Genio, ¿te gusta predicar? Me encanta predicar, pero más me gusta escuchar a otro. ¿Te gusta enseñar? Me gusta enseñar, pero más me gusta que me enseñe otro. Porque es que tenemos que ponernos en el modo de recibir. Pero cuando te toca darlo con todo tu corazón. Tienes que aprender a aceptar cuando te toca dar y darlo con la humildad en la cual recibiste las cosas. Dice la palabra: da por gracia lo que por gracia has recibido. Pero Jonás se le había olvidado que él tenía un Dios misericordioso. Es más, incluso, no se lo olvidó. Porque por eso es que él no quería ir allá. Porque él sabía lo misericordioso que podía ser Jehová. Y si ellos se perdonaban y ven que no eran pueblo israelita, él decía: Dios está misericordioso que los va a perdonar. Y en su corazón estaba que el Señor los destruyera. Hay mucha gente, yo he escuchado eso: Señor, mátalo, tálalo, Jehová. Espérate. Si lo primero que recibí de Dios fue misericordia. Pero yo cambié, ellos no han cambiado. Ese eres tú, deja que ellos cambien cuando llegue el momento. Que hay que decirle la verdad, hay que decirle la verdad, sin quitarle, amén. El proverbista dijo: el pecado se corrige con misericordia y verdad. La misericordia viene primero y junto con ella la verdad. Pero ¿qué pasa con Jonás? Jonás: no voy para Nínive, me voy para el otro lado del mundo. Señora, yo voy a tener que preparar ahora un crucero personal para este hombre, para mandarlo para atrás. Y el Señor crea una tormenta. Y lo más terrible es que hay gente durmiendo en la tormenta, sabiendo que la tormenta la creaste tú, la provocaste tú. Cuando despertaron a Jonás, dijeron: oye, clama a tu Dios. Y porque estaba dormido. Y lánceme en el mar y se va a parar todo esto. Mira, en desobediencia, procreando tormenta, y todavía el Señor lo usaba en la palabra. Lo tiran del barco. Pues el Señor tenía su crucero personal para él. No muy cómodo para él, pero era personalizado. Y este gran pez lo lleva hasta la orilla donde el Señor quería que fuese. Porque tenía que llegar a Nínive. Tenemos que acordarnos que en Nínive no había playa.
Pero los de Nínive les gustaba el pescado. Comían pescado. O sea, que si querían comer pescado tenían que ir a la orilla de la mar. ¿Ah? Y estaba lejito. Pero lo más lindo es que los que estaban allá vieron lo que sucedió. El gran pez vomita a Jonás. Y lo más terrible es que ahí es donde se cumple la señal que estaba hablando el Señor Jesús, que no se le iba a dar señales a los fariseos más que la señal de Jonás. Allá llega Jonás a empezar a cumplir el propósito del Señor que tenía con Nínive. ¿Por qué? Porque como el tema de este mensaje, no huyas de tu propósito, Jonás estaba huyendo del propósito que el Señor le había puesto. Jonás empieza ahora a hacer lo que el Señor le envió a hacer desde un principio. El Señor comienza, gloria a Dios por Maisonet, por su familia, amén. Gloria a Dios. Entonces ahora viene Jonás, después de haber huido de su propósito. Gloria a Dios. Después, ahora viene, Jonás llega para hacer el propósito de Dios. Ahora Jonás se está enfrentando a algo en lo cual no quería hacer, pero ahora lo estaba haciendo. Y ahora lo estaba haciendo vomitado. No quería hacerlo cómodo, o vomitado todavía con las algas en el cuello. Ahora tenías que predicarle a una nación en la cual tú querías que fuera exterminada. Pero esa nación hizo lo que muchos no hacen, y es humillarse delante de Dios. Porque si hay algo que quizás el pueblo de Nínive no le temía, era el pueblo de Dios. Pero sí en ese momento le temían al Dios del pueblo. Te bendiga. Pero sí le temían al Dios del pueblo. Ellos sabían que cuando el Dios de Israel hablaba, las cosas sucedían. Por eso Jesús enmudeció y pasó todo el proceso enmudecido. Porque si él hablaba durante el proceso, se rompía el proceso. Se rompía el propósito. Porque él sabía que él tenía tanto poder en su palabra. Y ahí viene Jonás. Cuando empieza a ver lo que Dios hace con Nínive, se enfurece más aún. Se enfurece con Dios. Y yo me imagino, papá, oye, ¿quién ha tenido a su hijo enojado con uno? Los hijos de uno se enojan con uno y ¿te aplico el amor, la misericordia o la ley? Pero el Señor viene y empieza a hablar con Jonás y le hace una calabacera de una noche a otra para que pudiera recostar su cabeza. Pero en el otro día también así mismo como nació, así mismo se pudrió. Y más aún se enoja y dice, pero va a seguir enojado. Ah, sí, porque la calabacera. ¿Por qué tú lo hiciste, ni la destruiste? Y no puedo yo tener misericordia con un pueblo. A Jonás se estaba olvidando el propósito.
A Jonás se estaba olvidando que el propósito era que toda la humanidad conociera al Dios de Israel, que conocieran la misericordia de Él, que 100 años después la destruyó el Señor, amén. Pero en el momento, esa generación entendieron lo que era temerle al Dios de Israel. Alguien que no se olvidó de su propósito fue José. Enseña la palabra que José fue vendido por sus hermanos a Egipto. ¿Sabes que muchas veces tus hermanos te están vendiendo para que te vayas a Egipto? Pero lo más terrible es que José no se olvidó del propósito que Dios le había mostrado tiempo antes. A José no se olvidó que el Señor, por medio de su padre, le puso una túnica que representaba cuánto lo amaba el Padre. Muchas veces tú vas a tener algo que el Padre te dio, que es la representación del amor del Padre hacia tu vida. José llega a Egipto como esclavo, pero aún como esclavo sigue manteniéndose en el propósito de Dios. Llega a la casa de Potifar y empieza a trabajar como sirviente. Allá Potifar lo pone como el líder de todos ellos, porque todo lo que tocaba prosperaba. Ahí el enemigo quería quitarle el propósito de José, y por medio de la mujer de Potifar empieza a sonsacar, a tratar de acostarse con José. Pero José se mantuvo íntegro porque conocía el propósito de Dios en su vida. Él simplemente sabía que si se mantenía íntegro delante de Dios, él iba a adquirir una bendición más adelante. Aunque quizá la situación lo perturbara, aunque la palabra no lo dice, pero todas las situaciones difíciles que pasó, quizá iba sembrando eso en su ser, de cómo mantenerse en el propósito. Hay una historia de un varón, que a este varón le faltaba un brazo, pero él quería ser karateca y estar en las clases de karate. Cuando llegaba donde los maestros, me quiero apuntar, me veían y decía, lamentablemente no puedes. No puedes estar en la clase de karate. Y se iba frustrado y se iba para otro lado. Y otro decía, bueno, tú puedes practicar, pero no puedes competir. Por la razón que te falta una extremidad. Y aquel joven seguía buscando, porque su propósito se había determinado a ser maestro de karate. Pero le faltaba algo en la cual en su corazón entendía que quizá era imposible serlo. La condición de José ahora aquí, después de la situación con la mujer de Potifar, de su jefe, ahora lo mete preso. Ahora no tiene la libertad que tenía para quizás cumplir sus sueños. A lo mejor su sueño era comprar su propia libertad. A lo mejor su sueño era de diferentes maneras. Pero todavía entendía que había un Dios que cumplía propósitos en uno, aún en la situación más difícil. Ahora él estaba preso. Pero dice la palabra que todo lo que hacía José estando preso prosperaba.
Y aún así dice la palabra que el Señor estaba con José. Ahora José, entendiendo que tenía la gracia de Dios, pero que estaba preso. No tenía la libertad, pero tengo la gracia de Dios. Este muchacho, que quizás le faltaba un brazo, estaba quizás llorando porque le faltaba algo para poder cumplir su propósito. Y de momento se encuentra este anciano, y este anciano le dice: ¿por qué lloras? Y él le dice: que yo quiero ser maestro de karate, y por cuanto no tengo el brazo izquierdo, no puedo practicar, no puedo competir. Y este anciano le dice: bueno, yo soy maestro de karate, si tú quieres yo te entreno. De verdad, si yo te entreno. Y empezó a practicar con este anciano. Y este anciano le empezó a enseñar una movida. Una movida. Y él le dijo: tienes que practicar esa movida hasta que te salga a la perfección. Ya cuando te salga a la perfección esa movida, que yo diga es perfecta esa movida, entonces podemos ir al próximo paso. Le dijo: perfecto. Y empezó a practicarla. Empezó a practicarla. Tanto así que el chamaco se cansó de esa movida. Ya se la sabía de memoria. Y ya se estaba frustrando un poco con su maestro. Porque muchas veces estás en una misma posición y te crees que el Señor se ha olvidado de ti. José quizás estaba en la cárcel y estaba orando: Señor, ¿hasta cuándo? Señor, tú sabes muy bien que yo soy inocente de todo. Pero el Señor estaba todavía con él. Este maestro no abandonaba a estos estudiantes. Ya había pasado ciertos años en la cual el estudiante le dijo: maestro, ¿de verdad qué más? Dijo: ¿te sientes ready? Dijo: me siento ready. Dijo: vamos a una competencia. Y entonces cuando va a la competencia, ahora los nervios empiezan a atacar a este joven. Y le dice: maestro, empiezan a ver todas esas movidas, todas esas patadas, todas esas llaves. Ahora el estudiante estaba nervioso, porque él decía: yo no estoy preparado para esto. Son demasiados movimientos, son demasiadas artes marciales que yo todavía no sé, yo solamente me sé una movida. Y le reclamó eso al maestro: maestro, me estuviste tantos años con una sola movida, ¿cómo tú crees que yo voy a ganar aquí? Le dijo: pues tú vas a hacer esa movida. Y allá cuando el estudiante empieza a enfrentarse al primero, con esa movida lo vence rápidamente. Y volvió, se la hizo y lo derriba fácilmente. Hasta que así pasa el primer oponente, pasa el segundo, pasó el tercero con la misma movida. Pero ahora empieza a ponerse la situación un poquito más difícil. Y ahora se le hacía un poquito más difícil hacérsela al otro contrincante, porque ahora estaban subiendo de niveles. Pero aún así, con la misma movida, estaba ganándole a ellos. Hasta que llegó el momento que enfrentó al campeón del año anterior. Ahora tenía que enfrentar al campeón mundial de karate. Ahora sus nervios estaban peor, porque le decía: maestro, pero ahora ¿cómo le gano el campeón? Con la misma movida. Ahí viene, se le hace un poco difícil, pero le aplica la misma movida por 3 ocasiones y derrota al campeón mundial de karate. Y él se proclamó campeón mundial. Cuando pasa todo eso y se montan en el vehículo y se van a su casa, y él con su trofeo, él le dice a su maestro: maestro, ¿de verdad usted pensaba que yo podía ganar esto? Dijo:
Claro que sí, no lo pensaba, sino estaba seguro que te iba a ganar. ¿Y por qué así? Si yo solamente me aprendí una movida. Y él le dijo, porque para derribarte y quitarte el invicto por medio de esa movida, tú necesitas el brazo izquierdo. Y es lo que tú no tienes. Por cuanto tú no tienes el brazo izquierdo, no te pueden derrotar. Por cuanto yo te enseñé la movida correcta para que tú llegaras a ser el campeón. El Padre de la Gloria, el Maestro de los cielos, nos ha enseñado la misma movida. Humillarte delante de su presencia para que así te mantengas invicto juntamente con Él. Es el propósito del Señor mantenernos en su gracia, en su propósito, en su misericordia, para que así nosotros podamos llegar. Pero Señor, ¿qué me falta? No te preocupes con lo que te falta, porque Él no te puede atacar por lo que tú no tienes. Él te va a atacar por lo que ya tú adquiriste, por medio de la presencia de Dios, por medio de la misericordia de Dios. José no le podían quitar la integridad. A José no podían quitarle la verticalidad. Él ya era esclavo. Al meterlo en la cárcel, tú no le estás quitando una libertad, porque él es esclavo. Los hermanos de José, cuando lo venden como esclavo, pudieron venderlo como esclavo y separarlo del padre, pero nunca pudieron separar el amor del padre hacia José. El propósito de los hermanos era que el padre no viera más a José como lo veía. Pero aún así el padre ahora tiene otro hijo, Benjamín, al más pequeño. Y ahora el padre deposita todo ese amor en José, en él. Ahora los hermanos estaban viendo el sufrimiento del padre en un momento dado. Y tanto fue así que ahora viene José, se le presenta la oportunidad de revelarle los sueños del faraón, y ahora de preso pasa a gobernador. Es lo que Cristo ha hecho con nosotros, con nuestra vida. De esclavo nos ha hecho príncipe, de esclavo nos ha hecho sacerdote. Nos ha hecho reyes. Pero lo lindo de esto es que José no olvida su propósito. Ahora viene José, empieza a gobernar Egipto y viene gran hambruna. Y ahora todos los hermanos llegan donde José. Ahora José tenía que demostrar su propósito. Ahora llegó el momento de José practicar lo que no tuvo la oportunidad de hacer. A José todavía no se había presentado la oportunidad de perdonar a sus hermanos o de condenarlo. Y ahora tenía la oportunidad de hacerlo. Pero lo único que hizo fue, espérate, si yo los condeno no veo a mi padre. Hay muchas veces que condenamos a nuestros hermanos, pero si condenas a tu hermano no vas a poder ver a tu padre. Ahora viene José. Y aunque en medio de su dolor, en su angustia, vemos la historia de José y se entera que tiene otro hermano, él no lo conocía. Y le dice, pues déjate aquí, va a estar preso. Le pusieron unas platas en los bolsos. Le dice, ahora vayan a buscar a sus hermanos y regresen. Quería ver si estaban mintiendo o no. Van y buscan a su hermano menor y lo traen. Él lo conoce. Cuando lo conoce, todavía estaba en su mente
¿Qué hago con ellos? Y cuando quieren fabricar otro caso, dicen, no, espérate. Es que si él no regresa, nuestro padre va a morir. Así es. Y de la única manera que Jesucristo hizo que nosotros regresáramos al Padre era Él muriendo. Ahora viene Jesucristo y dice, espérate, de la única manera que yo puedo hacer que ellos regresen hacia el Padre es yo muriendo. Jesucristo entendió su propósito delante de la creación. Ahora viene Jesús y dice, espérate, que el propósito es volverlos al Padre. Y de la única manera que lo puedo hacer es yo venciendo la muerte y con mi resurrección dándole vida a ellos. Allá viene José y cuando perdona a sus hermanos es cuando él puede ver al Padre. Cuando nosotros podemos perdonar a nuestros hermanos, podemos ver la gloria de Dios. Cuando nosotros podemos perdonar a nuestros hermanos es cuando podemos ver al Padre. Te va a costar prisiones, te va a costar crucifixión, te va a costar, pero el costo no puede quitarle el propósito. El propósito de Pablo era llegar a esta ciudad para matar a todos los cristianos. So, él tenía, el propósito era un camino. Y aunque el Señor nunca le cambió el propósito, le cambió la intención. Cuando Pablo iba de camino a esa ciudad para matar a todos los cristianos, tuvo un encuentro con Cristo. Pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Cuando tú estás haciéndole un daño a la iglesia, se acercan más a Cristo. Desde la próxima semana voy a pedir que se sienten en este lado. Les voy a explicar por qué. Esa va a ser mi silla, esa principal. Si alguien viene a hacerle un daño a las ovejas, yo como pastor voy a dar mi vida antes que le hagan daño a ustedes. Entendemos las situaciones difíciles que estamos viviendo. Pero dice la palabra que el pastor hacía un círculo como si fuera un cerco. Y ahí metía las ovejas. Pero él era la puerta. El pastor era la puerta. Velando a los depredadores que no hicieran daño a las ovejas. Yo estaré a la puerta. Amén. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero no podemos cambiar el propósito. El propósito es ganarnos las almas para Cristo. José se vio en el momento de cambiar su propósito. No lo hizo. Eligió el perdón para volver a ver al Padre, bendecir a su padre, bendecir a su padre y bendecir a sus hermanos. Pablo, de camino, se encuentra con Cristo. Cae al suelo, queda ciego. El Señor le dijo, no, ahora entrarás a la ciudad, pero no hacer lo que ibas a hacer. Le cambió la intención, pero no el propósito de llegar a esa ciudad. La intención era matarlo, ahora era estar con ellos. ¿Qué les quiero decir con esto, hermanos? Que cuando el propósito viene de Dios, no lo cambie. No huyas de tu propósito. No huyas de él.
Que es doloroso, amén. Que es difícil, amén. Que cuesta, amén. Pero es placentero. Es placentero recibir las caricias del Espíritu Santo. Es placentero escucharle la voz de Dios decir: yo te perdono. Es placentero decir: gracias porque me agradaste con esa alabanza. Es placentero escuchar decir: gracias porque no cambiaste mi palabra. Es placentero por todo. Es placentero y va a ser placentero escuchar: entra mi siervo fiel. Es el propósito que no podemos ver. A Pablo le cambió la intención de lo que iba, pero no el propósito. Ya era el propósito de Dios que él llegara a ese lugar. Jesús, cuando llegó aquí a la tierra, llegó con un propósito. Y dice la palabra que era humillarse hasta lo sumo. Un momento dado escuché decir que Jesucristo no dijo una palabra porque le dijo a Pedro: Pedro, guarda la espada. ¿Acaso no crees que puedo enviar y pedirle al Padre que envíe ángeles a defendernos? Hay algunos estudiadores que se creen que ya habían ángeles ready con espada, para que Cristo dijera la palabra y la humanidad iba a ser extinta de una, toda la humanidad. Pero yo me imagino a Cristo: tranquilo, yo voy a pasar por esto, para esto vine, para salvarlo. Yo imagino a Cristo diciéndole a sus ángeles guerreros: tranquilo, no es tiempo todavía de guerrear. Es tiempo de derramar amor. Una cosa, una vez me dijeron: pero tú dices que Dios en el Armagedón va a destruirlo a todos, entonces Él va a derramar su odio ahí. No. Él va a complementar su amor por los salvados. Él va a hacer justicia por los que se salvaron. Va a sellar el sello de la salvación cuando salve a Israel. Y va a ser por medio de su ira, por medio de su furor. Pero en Dios no hay odio. ¿Qué les quiero decir con esto, mi gente? No huya del propósito. No huya de tu propósito. Pongámonos de pie.